Vamos a ir a la palabra del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el texto que continúa en esta semana, el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Vamos allí a meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor allí y vamos a considerar, ¿cierto?, lo que Dios tiene hoy también para decirnos. Apocalipsis capítulo 10, leemos los versículos 1 al 11. Dios bendiga también, hay una hermana que nos visita hoy, ¿cierto?, que está atrásito de nuestro hermano Luis Contreras. Amén. Que el Señor le bendiga, sea bienvenida a la casa del Señor junto al joven que seguramente la acompaña, ¿cierto? Amén. ¿Y anda con alguien más que no alcanzó a notar de acá? Con sus dos hijos. Muy bien. Bienvenida sea nuestra hermana junto a sus hijos. Nos alegramos de tenerla acá en la comunión de los santos, ¿cierto? Es una bendición para nosotros que también esté acompañándonos hoy. Esperamos de que el Señor también le bendiga grandemente. Bien, vamos entonces a ir a Apocalipsis capítulo 10 y leemos del verso 1 hasta el 11 y dice así la palabra del Señor. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge el león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, gracias, hijo. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en ella, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Tome sus asientos, por favor. Cuando ya, hermanos, tenemos un conocimiento anticipado del final de la historia y sabemos que la victoria es segura y aguarda, sería casi obvio quizás pensar en tomar una postura cómoda y tranquilamente esperar a que el día de la victoria anunciada llegue. Pero así, hermano, no es como el Señor diseñó su plan. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, concluimos con el toque de la 6ª trompeta y el segundo ay fue revelado. La maldad se esparció por la tierra, cegando la vida de 1/3 de los habitantes que no tenían en sus frentes el sello de Dios, pero lejos, hermanos, a toda expectativa que uno pudiese tener que ante los juicios, que ante las dificultades, el hombre buscase al Señor, se arrepintiera de su pecado. Los hombres, hermanos, impíos se niegan a arrepentirse de sus pecados y obstinadamente se vuelven con más devoción a adorar a sus inútiles ídolos, demostrando con eso, hermanos, cuánto desprecio tienen por Dios, pero a la vez haciendo más evidente cuánto merecen el juicio que están recibiendo. Lo decíamos, hermanos, de que en el infierno no existen ni los ateos ni los inocentes. El hombre que recibe el juicio de Dios, hermanos, es porque él merece el juicio, porque Dios no es injusto. Amén. El Señor no juzga parcialmente, el Señor no juzga, hermanos, a conveniencia, Él juzga con justo juicio, según su carácter, según su palabra. Y otra vez, hermanos, como ha venido ocurriendo, al llegar a un cierto punto, casi como culmine, el Señor le revela a Juan un intervalo con una realidad especial y particular. Y aquí lo mismo ocurre cuando llegamos al capítulo 10 y este intervalo se extiende hasta casi un buen porcentaje del capítulo 11.
Y tal como ocurrió, hermanos, entre la apertura del sexto sello y el séptimo sello, hermanos, allí están los incrédulos al final del capítulo 6, enfrentando la ira del Cordero, reconociendo que es imposible mantenerse en pie frente a la manifestación de la ira del Cordero. Cuando nosotros, hermanos, llegamos a este punto, se nos concede un intervalo. Decíamos que la revelación del Apocalipsis es cíclica. Cada cierto momento volvemos a pasar por un mismo punto, pero con una visión más diferente, con un ángulo diferente de la visión que nos permite, hermanos, conocer mayores aspectos de la revelación de Dios. Y cuando llegamos al capítulo 7, se nos permitió tener una visión de los santos del Señor, de los hijos de Dios, ¿cierto? Del juicio, al final del capítulo 6, juicio contra los incrédulos. Y en vez de continuar en forma lineal la revelación, se nos concede una visión de los santos de Dios, de los sellados de Dios. Una perspectiva, hermanos, celestial del pueblo de Dios. Y eso es maravilloso. Vimos a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, seguro y victorioso en el cielo, allí en el capítulo 7. Y ahora, cuando llegamos a este intervalo, sonó la sexta trompeta, vemos cómo la maldad se desató, ¿cierto? Los 4 ángeles que estaban encadenados a las orillas del gran río Éufrates son soltados y la maldad se desencadena, ¿cierto?, en la humanidad y los hombres sufren horrendos juicios. Antes de que suene la séptima trompeta se nos concede esta visión. Y esta visión nuevamente se trata acerca del pueblo de Dios. Si en el capítulo 7 se nos concedió una visión del pueblo de Dios vista desde el cielo, los sellados en la gloria, acá se nos concede la misma visión de estos sellados, pero desde la perspectiva de la tierra, a la espera de la consumación del tiempo final. O sea, una visión de un mismo aspecto, pero desde un ángulo diferente. La primera, desde el cielo, ahora desde la tierra. Estos santos en la tierra, estos santos que esperan la gloria, están llevando una misión. Ellos están sellados. Ellos tienen seguridad, ellos tienen un destino de gloria, hermanos, perfectamente asegurado por la obra del Cordero. Pero mientras llega el día del juicio, ellos deben vivir para algo, deben vivir de una forma, deben involucrarse en una misión. Ellos deben seguir predicando el Evangelio. Hermanos, esta pausa, este intervalo, no es, hermanos, una pausa para descansar, sino que es un tiempo para vivir según el propósito que Dios le ha dado a su iglesia. Un tiempo para servir según como el Señor nos manda a servir. Hermanos, un tiempo para anunciar el mensaje del Cordero a este mundo. Hay muchas sectas, hermanos, que cuando hablan de la venida del Señor, lo hacen desde una perspectiva escapista. No sé si usted lo ha visto así. ¿Lo ha escuchado alguna vez? El Señor ya viene, no hagas esto. El Señor ya viene, ¿para qué hacemos esto? Hubieron casos, hermanos, extremadamente patéticos con respecto a esta misma actitud. Hay una fecha marcada en el calendario de ciertos movimientos religiosos y que lo han llamado de una manera muy particular, le llaman el gran fiasco, o el gran chasco, o el gran fracaso. Los seguidores de William Miller, el precursor del adventismo del séptimo día, hizo cálculos y él determinó de que el Señor volvería el 22 de octubre del año 1844. Y esto fue enseñado entre sus seguidores, y estos seguidores, hermanos, en la espera de ese día, y mientras se acercaba la fecha, comenzaron a dejar sus casas, a abandonar sus trabajos, inclusive algunas de sus familias, dejaron sus posesiones, y corrieron a las colinas a esperar el regreso del Señor. Otros se reunieron en sus templos y de ahí no salieron. Y el tiempo fue avanzando hasta que llegó esa fecha, y evidentemente, hermanos, estamos en el año 2024. No ocurrió así. Y eso, hermanos, hizo de que esta gente, que abandonó todos, trabajos, hogares, familia, en la espera de la venida del Señor, ante el evidente no regreso del Señor ese día, lo perdieron todo, casas, familias, inclusive hasta su propia fe. Y ese punto de partida es el punto de partida de este movimiento. Un fracaso, y por eso le llaman el gran fiasco. Qué triste debe ser, hermanos, para alguien creer en algo que parte desde un fracaso.
Nosotros, hermanos, creemos en una palabra que bien lo recordaba nuestro pastor Claudio, es inerrante, es clara, no hay nada, no hay ningún tipo de error en ella. Y por lo tanto no conduce a nadie al error. No, la palabra de Dios no lleva, hermanos, a equivocarnos, sino que nos lleva a asumir la realidad con claridad. Nosotros, hermanos, no debemos ser como esta gente seguidora de William Miller, que esperaba la venida del Señor desde una perspectiva escapista, escondidos, escalando montañas, aislándose. Nosotros no tenemos eso como misión. Tenemos una gloriosa seguridad. Sabemos que la victoria del Cordero es real y ya es efectiva sobre nuestras vidas aún mientras estamos aquí. Ya somos victoriosos en Cristo. Amén. Pero, hermanos, no somos llamados a una actitud escapista. Sabemos que todo ha sido ya predeterminado por el Señor. Pero eso lejos, hermanos, de ponernos en una posición de comodidad. Eso lejos de darnos argumentos para aceptar una actitud pasiva, nos lleva, hermanos, a obedecer y a responder al Señor. No, hermanos, corriendo a las colinas a esperar que regrese, sino que, hermanos, nos anima a responder con valor y obediencia a su comisión. Aunque estamos en un mundo que es hostil al Evangelio y se paga un alto costo por servir a Cristo, hermanos, este interludio antes que suene la séptima trompeta, hermanos, es un llamado a la iglesia, es un llamado al pueblo de Dios, a que considere su vida y cómo la está viviendo mientras Cristo regresa. Nosotros tenemos un mandato, tenemos una comisión, que es dulce a la vez que es amarga. Es dulce, hermanos, ¿por qué? Porque este mensaje que nos es dado es el que nos lleva a la salvación. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero a la vez, hermanos, es amargo, ¿por qué? Porque al ser puestos frente a la palabra, esta palabra nos muestra nuestra realidad, nos muestra nuestra condición, nos muestra, hermanos, de que somos pecadores, de que somos miserables, de que no tenemos forma de huir de la ira del Cordero, a menos de que nos arrepintamos a esta verdad, ¿cierto? Frente a esta verdad que nos es declarada a través del Evangelio. Es amarga porque, hermanos, el Evangelio es el mensaje que trae salvación, y es amarga también al mismo tiempo porque el Evangelio es la regla a través de la cual será juzgado el incrédulo. El que no se arrepiente y no cree en el Evangelio es juzgado en base a ese Evangelio. El Evangelio, hermanos, es salvación a la vez que es la regla de la condenación. Al mismo tiempo. El Evangelio, hermanos, y el mensaje, la comisión es dulce y amarga porque a la vez que decíamos, comunica la vida, aquel que se compromete con ella, aquel que la come, aquel que la interioriza en su vida y se compromete con la palabra de Dios, tendrá que aceptar el sufrimiento como una constante en su caminar. Hermanos, este mensaje debe ser oído, como se le dijo a Juan al final del capítulo, por las naciones, lenguas y reyes. Debe ser oído. Pero no siempre será recibido, hermanos, con alegría y gratitud, sino que muchas veces con hostilidad y con violencia. Pero, hermanos, es así. Mientras Cristo regresa a la iglesia, tiene una comisión, tiene un mandato que es dulce y un mandato que es amargo, pero sé valiente. Esfuérzate mientras el Señor regresa. No busques escapar fácilmente. No esperes una vida cristiana que a la vez sea cómoda, sino que tienes que estar dispuesto a pelear la buena batalla. Bendito sea el Señor. Lo primero que encontramos, hermanos, en el desarrollo de este capítulo, es de que Juan nos dice algo al respecto de su ubicación en medio de esta visión. Sabíamos de que en el capítulo 4 él fue llevado al cielo y se le permitió ver la habitación del trono y las realidades celestiales. Y mucho de lo que él nos ha venido mostrando lo ha venido haciendo, hermano, desde una perspectiva celestial, en cierta forma. Así que queremos hablar de ubicaciones en medio de la visión. Ahora a Juan, hermano, se le permite tener una visión, pero desde otro ángulo. Y él dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Esto ya nos habla, hermanos, de que su ángulo de visión es diferente. Al parecer él está observando algo descender, y para observarlo significa que él está abajo. Estaría entonces, hermanos, experimentando la realidad o esa visión desde una perspectiva ya no celestial, sino que terrenal. Él está aparentemente en tierra, experimentando la realidad de su propia vida en ese instante y la de sus hermanos. Entonces él dice, vi descender a un ángel. Y ve usted, hermanos, cómo describe este ángel.
Dice, a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. La descripción de este ángel, hermanos, por sí sola es impresionante. Solamente considere cómo son sus pies, o sus piernas, ¿cierto? Es un literalismo que quiere decir de que todas sus extremidades inferiores tenían proporciones gigantescas. Un pie sobre la tierra, otro pie sobre el mar. Es una figura formidable la que él está observando. Sus pies son como columnas de fuego, inmensas. Está envuelto por una nube, su rostro resplandece como el sol, y al mismo tiempo un arco iris puede verse alrededor de su cabeza. Este simbolismo que describe el aspecto del ángel, porque recuerde siempre, hermanos, todo esto es símbolo, representa algo. No es un gigante, ¿cierto?, que tiene estas características físicas. Es un símbolo. Esto nos indica algo, hermanos, muy claro. Este ángel está estrechamente relacionado con el Señor. Procede directamente desde la presencia del Cordero y del que está sentado en el trono. Algunos comentaristas sugieren de que dado el aspecto y la descripción tan parecida a la visión del Hijo del Hombre del capítulo 1 de Apocalipsis, dicen algunos de que este ángel es, el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Pero, hermanos, vea usted cómo Juan se refiere a este ángel cuando recién lo presenta, le dice que es otro ángel poderoso. O sea, es igual, es idéntico a otras visiones que ya tuvo donde efectivamente lo que están actuando allí son ángeles. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 1 al 2, un ángel fuerte es el que pregunta quién es digno de abrir los sellos del rollo. Amén. Y él está claro de que ese es un ángel. Él ve al Cordero y ve que este ángel está preguntando al otro lado. Y es un ángel fuerte también. En el capítulo 18, hermanos, también allá en el verso 2, se utiliza el mismo adjetivo poderoso para hablar de la voz de un ángel que tenía una gran autoridad. Pero una cosa queda clara, ese ser que ve allá en ese capítulo también es un ángel, como es el ángel del capítulo 5. Además, hermanos, cabe mencionar de que hasta el momento, si usted ha sido cuidadoso en su lectura, el apóstol Juan, cada vez que habla del Señor, lo hace haciendo referencias de Él, o usando títulos para Él que son exclusivamente mesiánicos y no se le pueden atribuir a nadie más que al Señor. Se ha dicho de Él, ¿cierto?, que es el Hijo del Hombre, un título absolutamente mesiánico. Se ha dicho de Él de que Él es Jesucristo. Se ha dicho de Él también de que Él es el Cordero. Pero nunca se usa la expresión el ángel, ni siquiera la expresión del Antiguo Testamento, ángel de Jehová, para referirse a Cristo en el libro de Apocalipsis. Entonces, si yo quiero tener una interpretación coherente, tengo que asumir de que este otro ángel es un ángel. Aunque tiene aspectos muy parecidos al de Cristo del capítulo 1, es un ángel, un ser creado, un ser que está al servicio de Dios, un ser que está al servicio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, este ángel yo debo considerarlo como un mensajero, porque al final eso es lo que significa la palabra ángel, un enviado, un mensajero. De hecho, el autor del libro de Hebreos enseña que los ángeles son criaturas que están sometidas al Señor y que están para servir al Señor. Hay otros momentos donde se presentan ángeles así de poderosos, a siervos de Dios en las Escrituras. Por ejemplo, Daniel, y ese ángel, hermano del hombre, ante la visión intenta adorarle y el ángel le dice, no me adores. En este caso, ¿cierto? Juan tampoco reacciona con esa actitud de adoración como cuando lo hace cuando tiene frente a él la visión del Hijo del Hombre o del Cordero. ¿Se acuerda de lo que ocurrió en ambas ocasiones? Cuando estuvo el Hijo del Hombre frente a él, él cayó como muerto, postrado delante de él. En el capítulo 5, él se sumó a la alabanza de los seres vivientes, de los seres celestiales y de la creación. En cambio acá, él solamente describe, sin una actitud de adoración, frente al ser formidable que él está viendo descender del cielo. ¿Amén? O sea, una interpretación coherente a mí me condiciona, hermanos, la visión de este ser como simplemente tengo que entender de que él es un enviado, es un ser que está al servicio del Señor y que sin duda viene directamente desde la presencia de Dios para descender al nivel de sus siervos en la tierra. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque esta visión ocurre mientras Juan está posicionado en la tierra. Recordando con esto, hermanos, la condición sufriente del pueblo del Señor en ese instante en que Juan está recibiendo la revelación. Juan está sufriendo junto a sus hermanos. Él está desterrado.
Es un prisionero político, es alguien que ha sido considerado un criminal y está pagando, hermanos, una deuda con la justicia que es absolutamente injusta. En ese mismo momento, en la tierra, hermanos, hay gente que está muriendo por seguir al Señor. En ese estado de persecución, de gran oposición que la iglesia está viviendo, ese poderoso ángel viene directamente a estar en la tierra y viene directamente ¿desde dónde? Desde la presencia del Señor, desde la presencia del Padre, desde la presencia del Señor Jesucristo, para alentar con las señales que trae Él, que son propias de la presencia de Dios, a los siervos del Señor. Porque hermanos, seamos honestos, ¿qué es lo que más necesitamos los hijos de Dios cuando estamos sufriendo, cuando estamos cansados, cuando estamos pasando circunstancias tristes, sino tener conciencia de que Dios está con nosotros? De que la presencia de Dios es algo real. Hermanos, ¿qué es lo que nos puede sostener en un camino difícil mientras esperamos la gloria? Mientras esperamos que suene la última trompeta, porque en ese periodo estamos, a la espera de que la última trompeta sea tocada. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Sabemos de que hay un mundo que está envuelto en maldad, que está cegado por el pecado, que se mueve por el odio hacia el Evangelio y hacia Cristo, sino tener conciencia de que el Señor está con nosotros. Eso es lo que nos levanta, hermanos, eso es lo que nos ayuda, eso es lo que nos sostendrá para poder perseverar y ser testigos del Señor. Un hijo de Dios necesita para continuar constantemente recordarse de que Dios es fiel y está junto a Él. El ángel, dice la palabra de Dios, viene vestido de una nube. La nube, hermanos, en el Antiguo Testamento siempre es un símbolo como de movimiento. Se le dice inclusive en algunos libros de que son las carrozas de Dios. O sea, no quiere decir de que Dios no esté en todo lugar. Eso no es una forma, hermanos, de aterrizar el lenguaje de una realidad divina a una capacidad de entendimiento que tengamos nosotros los mortales. Si Dios está en todo lugar, pero tiene una voluntad de estar activamente presente en medio de su pueblo. Es como que Él se mueve para estar, no que Él necesite moverse, porque Él está en todo lugar. Pero Él desea estar junto a su pueblo, ¿me entiende? Y las nubes normalmente son usadas dentro de ese ángulo de interpretación. Las nubes también, hermanos, representan el origen del ángel. Él procede desde el cielo. Tiene un origen celestial. Demuestran una eminencia particular, una majestad particular, pero esto, hermanos, por causa de dónde viene, del cielo a la tierra. Hay un arco iris que rodea su cabeza. Y el arco iris, hermanos, es un símbolo constante en las Escrituras de la fidelidad y misericordia de Dios. Del hecho de que el Señor siempre está dispuesto a cumplir sus promesas. Lo que Él se ha comprometido, hermanos, porque el arco iris, si usted va al Génesis, cuando aparece por primera vez allí Dios haciendo un pacto con Noé, el arco iris será un sello del pacto de Dios con Noé, pero que le recordará a quién el pacto, a Él mismo. Dios se recuerda a sí mismo, no es porque Él se lo olvide, sino que Él quiere que se sepa de que Él es fiel, de que sus promesas son reales. Él quiere que el hombre sepa de que Él cumplirá sus promesas. Y por eso Él puso el arco iris en los cielos, para Él comprometerse consigo mismo a lo que Él había pactado con Noé en ese instante. Bendito sea el Señor. Nos recuerda su fidelidad, nos recuerda su misericordia, porque el arco iris, hermanos, conlleva la realidad de que el Señor nunca más va a exterminar a la humanidad de una manera como lo hizo en el diluvio, de la misma manera. O sea, no nos va a retribuir. ¿Usted cree, hermano, de que la humanidad, así como está hoy, no merecería otro diluvio? ¿Qué fue lo que motivó el diluvio allá en Génesis 6? La violencia desatada en el mundo, la perversión desatada en el mundo. Y hoy día, ¿cómo está el mundo? El Señor Jesucristo dijo que los últimos días serán como los días de Noé. O sea, mereceríamos el mismo castigo que esa generación. ¿Pero por qué no lo recibimos? Porque el Señor es misericordioso y ese arcoíris recuerda su misericordia. No nos paga como merecemos. Bendito sea el Señor. Él es fiel y misericordioso. Nuestro Dios es fiel y misericordioso, y ese arcoíris en el ángel nos recuerda esa verdad. El Señor está siempre dispuesto a cumplir sus promesas del pacto con su pueblo. Su rostro dice que resplandece como el sol. O sea, este ángel está experimentando lo mismo que le pasó a Moisés cuando estuvo en el Sinaí frente a la presencia de Dios. Estando frente a la presencia de Dios, Moisés bajó con su rostro resplandeciente al punto que tuvo que ponerse un velo por un tiempo. ¿Se recuerda? O sea, esto nos dice, hermano, de que este ángel tiene un punto de partida. Alguien lo mandó. Está sometido a alguien, estuvo en la presencia de alguien. Este alguien es el Señor que resplandece. El Hijo del Hombre que vimos en el capítulo 1. Desde Él procede este mensajero.
Y por último, hermanos, vemos de que se nos habla de la forma de sus piernas, que son como columnas de fuego, posicionadas en un punto y en otro del mundo, la tierra y el mar. Y esto, hermanos, hace una clara alusión de las columnas de fuego del Éxodo, a través de las cuales el Señor cuida a su pueblo, acompaña a su pueblo en medio del peligro. Bendito sea nuestro Dios. Nuestro Dios tiene cuidado de su iglesia. Es el cuidado providencial de Dios para su pueblo. Dios protegió a los israelitas durante las noches frías en el desierto a través del calor y la luz de la columna de fuego. Y con esto, hermanos, los defendió de los egipcios, el ejército más poderoso del mundo. Y con esto también Él demostró su poder, pero a la vez su proximidad hacia su pueblo. Dios es poderoso, pero no como ocurre con los poderosos de este mundo. Dios, siendo poderoso, no se aleja de los que no son poderosos. Dios es poderoso y está permanentemente acompañando a los débiles, frágiles, hombres y mujeres que somos sus hijos. Todas estas características, hermanos, nos comunican lo grandioso que es el ángel. Pudiésemos pensar, sin duda, un ángel fabuloso, espectacular, una imagen maravillosa de un ser que realmente sale de la capacidad y de la imaginación de nuestra. Pero, hermanos, yo quisiera que usted lo viera de otra manera, no se concentre en el ángel, sino de aquel que lo envió. Esto, hermanos, más que comunicarnos lo grandioso del ángel, nos está diciendo lo grandioso que es el Dios desde cuya presencia procede este ángel. No sé cuántos vieron acá la coronación del rey Carlos en Inglaterra. Si usted, hermano, no estuviese informado, se confundiría con los siervos del rey Carlos. Hasta el caballero que llevaba un cojincito, ¿usted lo vio cómo estaba vestido? Con ropas resplandecientes, bordadas con hilos dorados, con trajes majestuosos. Pero no, él solamente lleva el cojín. El rey todavía no llega. ¿Cierto? Hermanos, ¿alguna vez ha visto esos uniformes maravillosos de los soldados que están al lado del gran general? Sus medallas, sus preseas doradas, sus uniformes realmente cuidados y espectaculares, llenos de hermosos detalles. Pero hermanos, ¿qué nos lleva a pensar esto? Nos lleva a pensar, si el siervo se ve así, cuán majestuoso debe ser el que lo envía. Bendito sea el Señor. Si el caballero del cojín se ve así, ¿cómo se ha de ver el rey? Bendito sea nuestro Dios. Esto es para consuelo de su iglesia, hermanos. Se nos está diciendo, pueblo, tú no estás solo. Hay alguien que te cuida, hay alguien que está presente en tu caminar. Mientras suena la última trompeta, hay alguien que está preocupado de su pueblo y que quiere que recuerdes sus pactos, sus promesas, recuerdes su obrar, que recuerde lo que Él hizo, porque el que hizo las obras maravillosas del Éxodo es el Dios que sigue con su iglesia hasta el final de los tiempos. Este ángel que descendió del cielo, dice el verso 2, tiene en su mano un librito abierto. Un librito abierto. Ahora, este libro, no nos confundamos, no es el mismo del capítulo 5. Ese libro, ese era un rollo, un pergamino sellado, ¿cierto? Este es un librito, o sea, hay una palabra en el griego diferente para esta traducción, que nos habla de algo más pequeño, que es visible ahora por aquel que está observando. Esto, hermanos, como suele ocurrir en todo lo que hemos venido viendo en todo el libro de Apocalipsis, Juan está usando porciones del Antiguo Testamento para graficar su revelación. ¿Por qué lo hace? Porque sin duda, hermanos, sus lectores sabían del Antiguo Testamento. Y para poder darle a entender las cosas que él estaba viendo, ocupaba pasajes del Antiguo Testamento para darles, hermanos, a conocer la realidad que él estaba visualizando a sus lectores originales. Y esto también nos habla, hermanos, de que la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Porque dígame usted, si en este capítulo usted lo lee a la primera, es muy difícil de entenderlo. Y la imaginación se los dispara, ¿sí o no? De hecho, hermanos, yo creo que cuando empecé a predicar el libro, dije, esto es fácil, vamos por las cartas a las iglesias. Se puede predicar. Pero llegamos a estos capítulos, hermanos, y es un tremendo desafío. ¿Cierto? Y yo he escuchado, hermanos,
gente predicando esos capítulos y realmente sus sermones dan como una película de Hollywood. Monstruos gigantes bajando del cielo, destruyendo ciudades con rayos de los ojos. Hermano, eso me suena más a una película japonesa de catástrofes que a palabra de Dios. Entonces, ¿qué uso? ¿De dónde me apoyo para poder entender lo que estoy leyendo? De la misma palabra del Señor. O sea, es la regla más inefable. ¿Dónde recurrirse? Ahí donde no hay errores, hermanos. Aquí no es cierto a dónde voy, sino que lo que el Señor dijo. Y en este caso, hermanos, el profeta Juan cita al Antiguo Testamento otra vez, exclusivamente o específicamente una profecía de Ezequiel, en el cual el profeta describe de que él ve a un hombre, a un varón, que en una mano, que se le extiende a él a través de una mano un libro abierto. Y dice así, Ezequiel 2, del 6 al 10, tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. ¿Se acuerda de los escorpiones? No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Verso 9. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. Y la mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Este pasaje de Ezequiel nos va a servir mucho para este sermón. Hay muchas cosas que están acá y que están acá en Ezequiel. Él trae un mensaje al cual Juan debe prestar atención. Este librito abierto representa una revelación de Dios que va a ser parte de su vida y su misión, como veremos más adelante. Este librito abierto es una comunicación de Dios, es el mensaje de Dios. Al estar abierto implica de que debe ser oído, que debe ser leído. No está sellado como el del capítulo 5, ¿se fija? Debe ser considerado. Y Juan, hermanos, debe involucrarse tanto con este mensaje, tanto con esta comunicación divina, que inclusive se le dice, como al profeta Ezequiel, que debe comérselo. No lo tomes y lo guardes, no, tiene que ser parte de ti. Amén, pero ya vamos a llegar a ese punto. Ahora este ángel descendió, tiene ese libro abierto en su mano y tiene un pie en la tierra y otro pie sobre el mar. Esto nos habla, hermanos, de que es un ser formidable lo que Juan está viendo, pero sin duda esta forma, la tierra y el mar que usa Juan, y los seres que están en ella, los seres ciertos que están en el mar, los seres que están en la tierra, es una forma muy particular dentro de la cosmovisión judía para describir toda la creación. Esto nos habla, hermanos, de que la autoridad de este ángel, lo que este ángel trae, ese mensaje que trae, hermanos, se extiende sobre el mar y la tierra. Al haberse posicionado los dos, hermanos, la autoridad que tiene proviene, ¿cierto? Que tiene este ángel proviene de qué cosa? Del mensaje que él trae, de la comunicación que él debe entregarle al siervo de Dios, hermanos, de este libro abierto. Y por lo tanto, toda la tierra debe someterse a este mensaje. Toda la tierra debe escuchar y debe atender lo que este libro abierto está diciendo. Esto, hermanos, es como cuando el Señor resucita y va donde sus discípulos y les dice, toda autoridad me es dada. El Señor Jesucristo, hermanos, tiene autoridad sobre todo el universo. El hermano Abraham Kuyper, que llegó a ser primer ministro de Holanda en un momento, un gran siervo del Señor reformado, dijo en uno de sus escritos, no hay una pulgada del universo que el Señor nos reclame mío, me pertenece. Al ser el Señor de la victoria, todo lo que está en este mundo está sometido a la autoridad del Señor. No hay posibilidad, ni el más mínimo intento de foco de resistencia a Cristo. No hay posibilidad de que el más mínimo intento de rebeldía pueda progresar y pueda, hermanos, prosperar si se levanta contra Cristo. La tierra y el mar están bajo su autoridad. Y este ángel, hermanos, recuerda esa verdad. Toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra, y los pies de este ángel están puestos sobre la tierra y el mar. Porque este es un mensaje universal que viene de parte de Dios a todo el mundo y que tiene efecto sobre toda la creación, porque todo lo que existe está bajo la soberanía de Dios. Todo hombre y toda mujer será salvado, condenado en base a este mensaje. Por lo tanto, este libro abierto, ¿qué puede simbolizar? El Evangelio, el mensaje de salvación. Y es entregado a la iglesia para que lo predique al mundo.
Este mensaje ha de ser proclamado aún en medio de la oposición y la hostilidad de parte de los hombres que no conocen al Señor. Vemos de que el ángel, cuando llega a la tierra, él levanta su voz, y su voz es estruendosa como el rugido de un león, que se oye en todo el mundo. Y a la voz, hermano, del ángel, le siguen 7 truenos. El 7 nuevamente. ¿Se recuerda lo que significa el número 7? La perfección. Amén. La perfección. 7 truenos se oyen en los cielos. Cada vez que escuchamos hablar de truenos en la palabra, ¿dónde más encontramos truenos? ¿Se acuerda? En el Sinaí. Los truenos, hermanos, simbolizan un mensaje importante comunicado directamente por el Señor que debe ser escuchado, no con frivolidad, no como una alternativa, sino que con reverencia y con temor. El hombre, hermano, no tiene opción frente a la voz de Dios. No tienes cómo rebatir ni argumentar al Señor, no tienes cómo cuestionar a Dios, no tienes cómo hacer, hermano, no tienes ni una posibilidad, ni una chance de vencer en un debate con Dios. Argumenta todo lo que quieras, al final tendrás que volver a este punto. Señor, tú eres sabio, Señor, tú tenías razón, Señor, tú eres perfecto, Señor, no te entiendo, pero sé de que tu voz es la que predomina. Los truenos se escuchan. Y la combinación del rugido del león con el estruendo de los 7 truenos solo pueden, hermanos, ¿qué cree usted que puede producir? Sino temor y sobrecogimiento en los habitantes del mundo. ¿Ha escuchado rugir un león alguna vez? ¿Ha escuchado truenos fuertes alguna vez? ¿Qué pasa con su corazón cuando usted lo escucha? Da miedo, ¿cierto? Da miedo, ojalá no esté solo, ojalá esté en mi casa, ojalá esté abajo de la cama cuando están los truenos fuertes. El hombre, hermanos, debiera temer a la voz de Dios. El hombre no debiera burlarse del mensaje del Señor. Es de locos, hermanos, mofarse del Evangelio. Es de locos, es de necios, hermanos, escuchar el Evangelio y ser indiferente y hacer como que aquí no se escucha nada. Es imposible que digan no lo escuchaste porque suena como trueno, suena como león. Bendito sea nuestro Dios. La combinación del rugido del león con de los 7 truenos, hermanos, hace alusión a lo que dice el Salmo 29, verso 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová. Y si usted, hermano, lee el Salmo 29 completo y subraya todas las veces que aparece voz de Jehová en el Salmo, ¿sabe usted cuántas veces aparece? 7 veces. 7 veces. ¿Qué coincidencia? No. El que escribió el Apocalipsis es el mismo que escribió ese Salmo. Y es el mismo, hermano, que está comunicando su mensaje hoy, en este día, a nosotros. Bendito sea el Señor, que habla a su pueblo. Bendito sea Dios que se revela a su pueblo. Si Dios no se diese a conocer, ¿cómo andaríamos, hermanos, en la oscuridad, en la necedad, tropezando con todas las cosas en la vida? Tenemos un Dios que quiere que su pueblo no ande a ciegas. Ahora, después de describir este gran acontecimiento, hermanos, ¿qué hace Juan? Juan impulsivamente intenta registrar lo que se escuchó. Ahí, hermanos, esos truenos comunicaron algo que fue entendible para Juan, que él pudo, hermanos, intentar escribirlo inclusive. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando él lo va a escribir? Una voz le dice de que no le está permitido. No selles estas palabras en el libro, no las incluyas en el libro. Esto, hermanos, nos recuerda lo que le pasó también a Daniel. En el capítulo 12, verso 4, allí dice, tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Hermanos, el Señor soberanamente nos comunicó lo que Él quiere que sepamos. Y a eso debemos obedecer, a eso debemos ser fieles. ¿Pero eso significa que eso es todo el conocimiento de Dios? No, hay muchas cosas que todavía el Señor sabe y que son secretas para nosotros. Hermanos, Dios ha querido soberanamente de que no sepamos todos los asuntos relacionados con el futuro. ¿Qué pasaría si usted conociera el futuro? ¿Qué cree usted que sucedería?
Si supiera, hermano, cuándo se va a enfermar, cuándo se va a morir, cuándo va a partir un ser querido. ¿Cómo andaría usted si supiera en tantos años me quedan menos años, me quedan menos meses? ¿Cómo sería su vida? Un desastre, hermano. De dolor, de tristeza, de desesperación. Porque sabe que no puede cambiar eso. No nos es dado conocer el futuro. En lo personal, en lo particular, mucho menos, hermanos, el Señor quiso que supiéramos todos los aspectos del futuro en cuanto a lo universal. ¿Recuerda usted lo que dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29? Yo sé que usted se lo sabe. ¿Qué dice allí? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Amén. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre. Amén. Hermanos, entonces no debemos afanarnos con lo que nos gustaría saber acerca del mañana, sino que, hermanos, debemos comprometernos con aquello que ya tenemos a nuestra disposición, aquello que debemos y podemos conocer ahora. Recordemos, hermanos, que este libro no fue escrito para que la iglesia sufriente del primer siglo conociera las noticias del futuro. Supiera de helicópteros, supiera de papas, supiera de papas negros. No, hermano, no fue escrito para eso el Apocalipsis. Para que la gente supiera lo que iba a pasar en el año 1948 o lo que iba a pasar en el año 1960. No, hermano, el Apocalipsis no se escribió para eso. Se escribió para consolar una iglesia que sufría. ¿Cuándo? En ese momento, en ese instante estaba sufriendo. No estaba interesada en qué iba a pasar, qué presidente se iba a levantar en Estados Unidos. Oye, ¿qué es Estados Unidos? No sé. Ni siquiera sabían que Estados Unidos iba a surgir alguna vez. ¿Me entienden? Y mucha gente, lamentablemente, hermano, lee el Apocalipsis como buscando las noticias del mañana. No tiene por qué, hermanos, afanarte por aquellas cosas que Dios no ha querido dar a conocer, sino que esfuérzate en amar, en conocer las cosas que Dios sí ya ha dado a conocer. Esas son las necesarias, esas son, hermanos, las que nos sostienen. Esa es la que puede consolar y animar a la iglesia en el hoy. Es lo que nos puede ayudar a entender lo que está ocurriendo hoy. Y en algunos aspectos, hermanos, lo que ocurrirá hasta la consumación de los tiempos. Más que curiosos, hermanos, debemos ser obedientes. Y esto, hermanos, es lamentable porque, dígame usted, si no es que lo que más mueve hoy día las masas en el aspecto religioso es recibir una nueva revelación. ¿Cuánta gente anda a la siga de los profetas de este tiempo? ¿Cómo se llenan las conferencias proféticas y los momentos, hermanos, donde hay gente que dice, tengo una nueva revelación? Y el oído, hermano, se pone allí cuando alguien se levanta en medio de la congregación y dice, mira, a ti te digo, hermanos, y toda la gente corre a escucharlo. Y está tan afanada, hermanos, en que algo nuevo les sea comunicado. Hermano, lo que tú y yo necesitamos no es algo nuevo, es la palabra eterna de Dios. Bendito sea el Señor. Esos mismos que corren tras las nuevas revelaciones no prestan atención a lo que ya ha sido revelado. La verdad fundamental que nos sostendrá a través de los tiempos hasta que todo sea consumado es esta: el Evangelio es suficiente. El Evangelio es suficiente. El mensaje del Evangelio, hermanos, es eterno. Amén. Y al ser eterno, hermanos, también tiene que ver con el aquí y el ahora. Es lo que necesitamos saber hoy, mañana y hasta que Cristo venga. Y esto es lo que el ángel, hermanos, demuestra a través de aquello. Hay cosas, hermanos, que no tenemos por qué saberlas. Dios no nos ha querido comunicar. Pero hay cosas que sí nos ha comunicado y sobre ellas tenemos que andar. Amén. En el verso 7, hermanos, encontramos de que el ángel, una vez posicionado en la tierra, levanta su mano derecha hacia el cielo. Este es un acto, hermanos, de suma solemnidad. Es semejante, hermanos, a un hombre que está en un tribunal prestando juramento. Alza su mano al cielo y el nombre de aquel que es eterno, que es poderoso y el creador de todo lo que existe como sustento a las palabras que él declarará. Hermanos, esto significa que es muy serio lo que el ángel va a decir. Es extremadamente relevante. Y acá volvemos al Antiguo Testamento, Daniel 12:7, y dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Acá nosotros leemos, hermanos, en el verso 6, de que este ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Vea usted,
como la profecía de Daniel con la que está acá en Apocalipsis 10:6 es idéntica. Y vuelve a usar acá Juan nuevamente la expresión los cielos y la tierra, la tierra y el mar y las cosas que están en él. Vuelve, hermanos, Juan a declarar acá que este ángel está jurando, hermanos, en base a la soberanía de Dios, al gobierno que Dios tiene sobre todas las cosas. El ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos. Cuando jura por el Dios vivo, da testimonio de que las palabras pronunciadas son absolutamente seguras y confiables. ¿Y qué es lo que jura el ángel? Acá en Daniel, hermano, lo vimos de una forma muy especial, por tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa eso? De que hay un momento específico, determinado en la historia, hay un día claramente, hermano, estipulado, que declara el fin de una época, el fin de una historia. ¿Y qué dice acá, hermanos, el ángel? Dice de que el tiempo no sería más, lo que también, hermanos, puede darse a entender, de acuerdo a otras traducciones, de que no habrá demora. ¿En qué? En el cumplimiento del juicio de Dios. ¿Qué nos dice esto? De que el juicio es inminente, de que el Señor cumplirá sus promesas. Hermanos, que no hay forma de detener su plan. El plan de Dios avanza, hermanos, a su consumación. Nosotros no vivimos, hermanos, en una historia que no llega a ninguna parte. El plan de Dios, hermanos, no es algo que empieza y que no sabemos dónde termina. El plan de Dios avanza directo a su cumplimiento. Es, hermanos, inevitable. Es imparable el decreto divino. Avanza hasta que sea consumado y será así. Y hay un día determinado para ese cumplimiento y no se va a pasar ni un día más. El tiempo se termina donde Dios dijo que se terminaba. El Señor prefijó los tiempos desde antes que estos comenzaran, en la eternidad. Por lo tanto, hermanos, todo está en sus manos. Todo está en sus manos y Él ha venido cumpliendo sus promesas y sus profecías de una manera concreta a través de la historia. Y cada vez que llegamos a fin de año, ¿se acuerdan que tenemos una temporada especial en la iglesia? Que es la temporada de Adviento. ¿Para qué la hacemos? Más que para que participe una familia y se vea bonito, hermanos, lo hacemos para recordar de que Dios cumple sus promesas. Porque, hermanos, por siglos se predicó, se enseñó de que vendría uno a nacer en Belén de una virgen para ser el Mesías del pueblo de Dios. Amén. Y gente murió esperando el cumplimiento de eso. Y pasaron siglos y eso, hermanos, todavía no se cumplía. ¿Pero qué pasó al final? Se cumplió. Se cumplió. Tal cual como había sido profetizado. Cada aspecto de la vida de Cristo, hermanos, se cumple perfectamente, calza perfectamente con lo que los profetas anunciaron en el tiempo antiguo. Los sufrimientos del Señor fueron anunciados con 750 años de anticipación y se cumplieron ordenadamente, perfectamente. Que Cristo haya venido ya una vez a la tierra es certificado de qué? De que Cristo volverá por segunda vez a la tierra. ¿Te das cuenta, hermanos? No hay forma de decir, no creo, hay un porcentaje de fracaso para esto. Hay una posibilidad de que esto no resulte. Hay una posibilidad de que esto no funcione. Hermanos, no. Desde el Génesis en adelante, todo lo que Dios ha dicho que hará se ha cumplido. Las promesas del glorioso evangelio, hermanos, se vieron cumplidas efectivamente y hay días, horas, fechas, minutos y segundos en la historia que certifican que el Mesías vino, que Cristo vino humildemente la primera vez. Él vino y sufrió la primera vez y fue, hermanos, muerto la primera vez. Así también, hermanos, por lo tanto, yo debo confiar de una forma racional en que Él volverá, como dice su palabra, poderoso, majestuoso en una segunda vez. Él volverá triunfante y será contemplado y admirado por todo ojo en la tierra. Dios no dejará nada inconcluso. Él cumplirá todas y cada una de sus promesas. Amén. Bendito sea nuestro Dios que es fiel. Entonces este ángel agrega, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Es decir, al llegar el día final, cuando suene la séptima trompeta, hermanos, voces fuertes desde el cielo proclamarán que el reino viene a tomar total control del gobierno humano. Los reinos de este mundo serán vencidos y todos aquellos que han querido vivir bajo su propia ley, bajo la ley de su pecado, de sus deseos, hermanos, no podrán estar en pie delante de Dios, caerán para nunca más levantarse. Entonces, hermanos, el misterio de Dios se consumará. Todo misterio en la Biblia se entiende como algo que estuvo escondido o no fue entendido hasta que Dios mismo lo da a conocer.
Amén. No es un misterio que va a estar oculto para siempre, hermanos. Dios dará a conocer el misterio. ¿Cuál es este misterio? Es su plan de redención. Es su decreto soberano, hermanos. Todo avanza hasta el momento en que todo sea cumplido allá en el día del juicio. Lo que Juan está testificando aquí es que el fin de los tiempos nos revelará lo que Dios está haciendo en este mundo y lo ha hecho para siempre. ¿Cuántas preguntas tienes acerca de las cosas que ocurren en la vida? ¿Te acuerdas de ese sermón en que decíamos que la gran respuesta a la oración del pueblo de Dios, ¿cuál es? La venida de Cristo. Ese día, hermanos, todas tus preguntas serán contestadas. Todas tus lágrimas serán enjugadas. La respuesta a tu oración por tu ser amado que partió será contestada allí y el Señor te lo va a devolver resucitado. El día en que oraste, hermanos, contra las injusticias de este mundo serán contestadas allí cuando Cristo vuelva, cuando los malos, hermanos, tiemblen y sus dientes crujan, hermanos, y caigan de rodillas al suelo reconociendo la grandeza del justo Rey Jesucristo. Todas nuestras oraciones serán contestadas ese día. Así que, hermanos, no es que Cristo falle. El Señor no falla. El Señor, hermano, no te deja sufrir en silencio. El Señor no te deja sufrir en vano. El Señor no es indolente con tu dolor. El Señor es consciente de tus lágrimas, el Señor es consciente de tus tristezas, el Señor es consciente de su sufrimiento, el Señor es consciente de nuestros hermanos que están siendo perseguidos hoy. El Señor sabe, Él conoce. Alguien dirá, pero murió, pedí al Señor, libra a mi hermano, libra a mi hijo, pero los leones se lo devoraron igual. Hermano, espera, el Señor va a levantar a tu hijo. Las cenizas no podrán retener a tu ser querido. La tumba no podrá prevalecer el día en que Cristo venga. La respuesta es inevitable. Hay un día, hermanos, un día. Allí en un calendario real, con números, con 6 minutos, con segundos, en que tus oraciones serán contestadas. Podrás pasar de este mundo, pero tu oración será respondida igual. ¿Te das cuenta de la envergadura de la fidelidad del Señor? Sí, hermanos, sí, así es. Porque este ángel, hermano, no está jurando. Lo declaro sobre el fundamento de nuestra confesión de fe. Lo declaro sobre el fundamento de nuestro catecismo. No, él está hablando en nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Es imposible que fracase, es imposible que falle, es imposible que mienta. Oh, hermanos, Dios está haciendo que la historia avance hasta el momento de su cumplimiento, de sus propósitos. Porque la historia del mundo es la historia de un Dios poderoso gobernando todas las cosas en base a su decreto. Entonces el pueblo de Dios recibirá su gloriosa herencia final, su plena salvación, conforme a la promesa anunciada a sus siervos los profetas. No es algo que está allí escondido, el Señor la ha dado a conocer. Qué maravilloso es empezar el mes de la Biblia, hermanos, conociendo esta verdad, de que tenemos un Dios que se ha querido revelar, un Dios que ha dejado por escrito su verdad. Cuando algo queda por escrito, hermano, ¿qué significa? Hermano, yo me comprometo a pagarte. Bien, pero déjemelo por escrito. ¿Qué significa eso? Que no hay forma de evadir la responsabilidad, ¿sí o no? Te contrato, ven a trabajar conmigo, te pago tanto. Muy bien, pero un contrato de trabajo, un documento escrito, ¿me da seguridad? Y el Señor, ¿qué nos está diciendo con esto? Mis siervos oyeron de mí y ellos lo comunicaron. Los profetas hablaron y lo dejaron por escrito. Y Daniel, un profeta, uno de estos siervos de Dios, que dejó las profecías por escrito, dice lo siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿De qué nos está hablando esto? De lo que ocurra cuando suene la séptima trompeta. Cuando llegue el día final, hermanos, Él levantará un reino que nunca más va a desaparecer. Daniel escribe esto, hermanos, y él dejó atrás una tierra que estaba siendo ocupada por otros en ese momento. Y lo que dice acá, hermanos, no será un reino dejado a otro pueblo. ¿Cuántas veces, hermanos, tú como hijo de Dios sientes que eres despojado de tantas cosas? Bueno, la palabra del Señor nos dice aquí, de que cuando Cristo venga a reinar, todo, sus promesas, toda su provisión será, hermanos, irrebatable de nuestra mano. Nadie lo podrá quitar, nadie podrá, hermanos,
destruir lo que Él levantó, este reino será eterno. Y eso fue comunicado a los profetas. Y el ángel está diciendo, lo que los profetas dijeron es cierto, se va a cumplir. Bendito sea este Dios fiel. Y llegamos al versículo 8, hermanos, a la última parte de esta lectura. Y allí leemos, hermanos, de que después de que este juramento del ángel, que es categórico, que nos dice que el retorno del Señor es inminente e inevitable, de que el tiempo avanza a su fin, desde el momento en que Juan recibe la revelación, todavía hay una etapa dentro de este plan que ha de cumplirse. Es el ya, pero todavía no. Hay que esperar todavía. Pero no es una espera vana. El Señor no olvida a su iglesia que todavía milita en la tierra. Juan oyó una voz que desde el cielo le decía que fuera y tome el libro que está abierto en la mano del ángel poderoso. Y nuevamente se vuelve a mencionar, hermano, la posición del ángel entre el mar y la tierra. ¿Por qué tanto se nos recuerda eso? ¿Qué intención hay de que constantemente se nos esté diciendo dónde está ubicado el ángel? Que tengamos claro, hermanos, que tengamos, aquí hay un énfasis muy intencional. Nos está diciendo de que la autoridad de este mensaje es universal, que tiene un alcance universal, que debe ser oído por todos. Y recordemos la profecía de Ezequiel, capítulo 2, versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Porque cuando Juan le dicen, toma el libro que está en la mano del ángel, él va. ¿Y qué pasa cuando él llega allá donde está el ángel? Dice, fui al ángel, verso 9, diciéndole que me diese el librito. Y él me dice, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es como que el ángel estuviera diciendo, te doy las noticias malas primero y las buenas después. Toma este libro. Juan dice, yo no tengo que tomarlo, pero no, llegando allá tenía que no solamente tomarlo, sino que tenía que comerlo. Lo mismo que se le dijo a Ezequiel en esa visión del capítulo 2. Toma este libro, toma este pergamino, este rollo que se te está entregando. Él llega allá y el Señor, hermanos, a través de este ángel, le indica al siervo del Señor de que Él ha dado a conocer esta palabra a su pueblo, el cual debe tomarla, pero no solamente, hermanos, para llevarla como un accesorio en su vida, sino que para hacerla parte integral de su vida. Él debe integrarla a tal punto a su ser que sea parte de su ser, que sea la fuerza para su vida, que es lo que provoca el alimento. Cuando usted se come algo, hermanos, eso que usted se comió no queda íntegro en su estómago, dando vueltas eternamente allí, sino que se disuelve para que eso se convierta en nutrientes que luego, hermano, usted no se da ni cuenta que ese pedazo de pan que se comió está haciendo que un pelito en su cabeza se mantenga, no sé, por poner un ejemplo. De que eso que usted, con lo cual se alimenta, se le ve en su rostro, está coloradito, o está pálido, está demacrado, o cierto, está abultado. Al integrar el alimento, hermano, el alimento se vuelve parte de nosotros. ¿Es así o no? No soy científico en esta área, pero yo sé que si como, lo que como me da fuerzas o me enferma. Me afecta en la integridad de mi ser. Y entonces, hermanos, lo que está diciéndonos este texto, de que este libro que ha de tomar Juan debe hacerlo no solamente una parte de su vida, tiene que ser su vida entera. Tiene que ser lo que le provea la fuerza para su vida, como el alimento. Hermanos, tiene que ser aquello que le dé energía para avanzar. Se le dice que ese libro debe ser comido por Juan. No solo tenerlo ahí para mirarlo, no solamente tenerlo ahí para observarlo, para tenerlo ahí y ponerlo, ¿cierto?, en un estante. No, tiene que ser consumido por Juan. Y una vez que él coma este libro, hermanos, esto provocará efectos permanentes en él. Será dulce a su boca, pero amargo a su estómago. Ezequiel 3:2 dice, esta es la continuación de la visión de Ezequiel 2. Continúa, hermano, hay una continuidad del capítulo 3 y dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel.
¿Qué es dulce como la miel? ¿Qué le pudiésemos preguntar? Bueno, la misma palabra del Señor, Salmo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar, ¿qué? Tus palabras. Más que la miel a mi boca. Si yo sumo, hermano, Salmo 119, verso 103, Ezequiel 3, verso 2, hermano, y luego considero aquí lo que dice Apocalipsis 10, verso 9, tengo la pista clara. Este libro, en la mano del ángel, este librito abierto, es la palabra del Señor, que ha sido entregada y comisionada al pueblo de Dios. No tengo por dónde equivocarme, hermanos, no es otra cosa, sino que el Evangelio, que es la comunicación del plan soberano del Señor. Ezequiel dice que él pudo ver lo que el rollo tenía escrito. Estaba escrito por delante y por detrás, y habían escrito en él endechas, lamentaciones y ayes. Ezequiel 2:10. Esta palabra, hermanos, de Dios produce vida y da paz, pero también nos confronta con nuestra realidad y nos hace dolernos por nuestro pecado. Al ser abiertos nuestros ojos, hermanos, podemos ver nuestra miseria. Sin duda, al ver nuestra miseria, nos provoca amargura. Pero también, hermanos, somos endulzados por las promesas del Señor que son reveladas a sus hijos a través de su palabra. Salmo 34, verso 8. ¿Ha escuchado usted esa canción? ¿Ha leído ese salmo? La cantamos constantemente acá. ¿Qué dice allí? Gustad y ved que bueno es Dios. Es bueno, es deleitoso del Señor. Maravilloso es esto. La palabra del Señor, hermanos, provoca deleite a la vez que provoca dolor. Es una espada de doble filo, imposible que no provoque dolor. Pero da vida a aquel que se rinde a ella. Pero también, hermanos, la palabra del Señor es dada para provocar al mundo a una respuesta frente a Dios. Si usted sigue leyendo, hermanos, al final de este verso, el verso 11 dice, este capítulo, el verso 11 dice, y me dijo, una vez que Juan lo comió, y dijo, efectivamente, fíjese usted, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y mientras estaba en este proceso Juan, el ángel le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Como a Ezequiel, hermanos, Juan tenía que comunicar lo que es el libro que había comido a naciones, pueblos, lenguas y reyes. A Ezequiel se le dijo que él iba a tener que comunicar esto a una casa rebelde, a un pueblo que no quiere oír, a un pueblo que no quiere escuchar. Así también, hermanos, vemos otra vez de una manera muy especial de que esta palabra que es dulce en la boca puede volverse amargo en el estómago. Porque usted vea lo que pasa con hombres de Dios que están comprometidos con la palabra del Señor y con comunicar el mensaje de Dios, la vida no se les hace fácil. Ser fiel a la palabra de Dios, hermanos, nunca será algo que será reconocido y aplaudido en el mundo. Jeremías 20, verso 8 dice, porque cuántas veces hablo, ¿qué estaba hablando Jeremías? La palabra de Dios. Hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Juan, al igual que Ezequiel, al igual que Jeremías, deben proclamar un mensaje a un mundo rebelde. Y cuando este mensaje sea llevado a las naciones del mundo, hermano, la experiencia del siervo de Dios, ¿cómo cree usted que va a ser? Amarga. Es una experiencia, hermanos, que todo predicador y testigo del Evangelio conoce muy bien. Y todo hombre que quiera ser fiel a la predicación del Evangelio tiene que estar preparado para enfrentar. Hermanos, si yo me hubiese saltado el libro de Romanos, hace ya muchos años atrás, en el año 2008, yo hubiese estado lleno de piochas aquí, lleno de gente dándome pleitesía. Tendría quizás cuantos rangos en la misión. Pero me trataron de hereje, me trataron de rebelde y me expulsaron peor que a un pedófilo. ¿Cuál fue mi afrenta? Claramente el acta decía, él dice de que la palabra de Dios precede o está por sobre los estatutos y reglamentos de nuestra iglesia. Esa fue mi acusación. Y uno pudiese decir, bueno, me hacen un favor con eso.
Pero en el momento, verle, hermanos, de que hombres deshonestos permanecen, y a mí me expulsaban, hermanos, así de una manera tan vergonzosa, así que decíamos verlo. Había gente que dijeron, vamos a ver cómo echan al cabro de la iglesia. Vamos a reírnos de cómo lo expulsan. Había gente que se estaba preparando para eso afuera. Quizá hay hermanos nuevos que no conocen esa parte de la historia de la IPGS, pero hermanos, yo ahora veo y digo, Señor, qué gloriosa forma que tienes de hacer las cosas. Aunque en ese momento, ¿cómo fue? Amargo en mi vientre. Amargo para mi familia. Triste para mi esposa. De que seamos expulsados, hermanos. Para mis hermanos que me acompañaron a las conferencias y que tuvieron que venirse sin comer. Que no nadie les quería dar alojamiento porque ellos eran los herejes reformados. Ellos eran los herejes calvinistas, los salvos siempre salvos. No pueden estar con nosotros. Hay que castigarlos y que sepan cuánto les despreciamos. Pero había, hermanos, que ser fiel al Evangelio o había que tener el favor de los hombres. No podíamos estar en dos partes a la vez. Dulce y amargo. Y este es un caso, hermanos, muy leve comparado con los de otros siervos del Señor en la historia, que han tenido, hermanos, que ver las llamas a su alrededor, que han tenido que despedirse de sus familias, hermanos, desde un patíbulo, por ser fieles al Evangelio, que han tenido que ver a sus esposas torturadas, a sus hijos degollados, por ser fieles al mensaje del Señor. Es dulce, hermanos, el mensaje de Dios es poderoso, es dulce, pero a la vez es amargo para aquel que es fiel. Este mensaje de redención resultó ser piedra de tropiezo para los judíos y resultó ser necedad para los gentiles. El Evangelio de Cristo vuelve a los miembros de la propia casa unos contra otros. Y el mundo incrédulo odia a los siervos del Señor. De hecho, hermanos, ser testigo de Cristo ha implicado a través de toda la historia persecución, dolor y muerte. El llevar la cruz siempre es la porción de los que predican la verdad. Juan está desterrado en Patmos y le estaba escribiendo a los cristianos que se encontraban en la tribulación por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como dice Apocalipsis 1, verso 9. Pero el sufrir por Cristo da a los creyentes, hermanos, una bendición que no se puede alcanzar de otra forma. Es un privilegio. Pablo, cuando habla del sufrimiento y la persecución, dice, se nos ha concedido sufrir por Cristo. O sea, es una honra la que se nos da sufrir por ser fiel al Evangelio. Que el Señor nos permita perseverar en la proclamación de la palabra mientras suene la séptima trompeta, hermanos, es una bendición, aunque sea dulce y amargo a la vez. Es dulce y amargo, pero es efectivo y real. Es la vida del creyente hasta que amanezca el día del regreso del Señor, hasta el día de la gloria del Señor. Juan y cada creyente deben comer el mensaje, deben hacerlo parte inseparable de su vida, deben apropiarse del mensaje de Dios por fe, obedecerlo por completo, proclamarlo por completo, someterse a su total control, permanecer siempre fiel a Él, hablarlo con precisión, hablarlo con valor y no quedar en silencio a una costa de lo que pueda pasar. Come el libro. Es dulce, pero es amargo. Pero primero es dulce. Dios se ha revelado, hermanos. Esto es algo fundamental dentro de este mensaje. Dios ha dado a conocer su voluntad a su pueblo a través de su palabra. De no ser por esta soberana voluntad de Dios de darse a conocer, hermanos, la historia sería un misterio oscuro, sin sentido para nosotros. Caminaríamos sin esperanza. Pero Él, hermanos, se ha dado a conocer, Él ha manifestado su plan a los hombres, Él se ha comunicado con su pueblo. Por lo tanto, debemos apropiarnos de esa revelación y no hurgar, hermanos, en lo que está escondido. Lo decíamos, la obediencia es mejor que la curiosidad. Notemos la reverencia con la que el ángel, hermano poderoso, expresa, hermanos, su fidelidad al mensaje del Señor. La fidelidad a esa palabra es la respuesta que el pueblo de Dios, que es reverente a su Señor, debe tener. ¿Qué necesita Dios de ti, predicador? ¿Qué es lo que demanda de ti, predicador, el Señor? O mujer y hombre comprometido con el Evangelio. Que seas ingenioso, que seas creativo, que tengas palabra nueva, que tengas palabra fresca. ¿Ha escuchado usted esas frases? No, el Señor quiere que seas fiel. Fiel, fiel, nada más. No importa si eres un gran orador, no interesa si eres un gran orador, si solo estás hablando payasadas que vienen de tu estómago a la concurrencia.
Hay gente que se para en los altares y camina de allá para acá, vestido con ropas ajustadas, como verdaderos animadores de televisión, diciéndole a las asambleas que están allí escuchándolos, con un tremendo escenario, como un set de televisión al fondo, diciendo, oh, hay cielos abiertos para ti a esta hora. El Señor quiere que seas más rico, más próspero. El Señor quiere que tú tengas un auto nuevo. Y mucha gente corre tras eso. ¿Tú qué tienes que hacer? Tienes que ser fiel. Fiel. Amén. Fiel. Ser fiel es peligroso, pero no tenemos opción. No debemos correr, hermanos, a traer los mensajes novedosos. Tenemos que perseverar en la palabra que ya ha sido revelada. No hay más para nosotros. Cuando te digan, allá llegó un mensaje, anda, ¿cierto? Una profecía corriendo de WhatsApp en WhatsApp. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, dijeron, uy, pastor, no sabe lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Viene un terremoto en Valparaíso, va a ser de 10,5. ¿Por qué? ¿De dónde sacó eso? Me llegó un WhatsApp. Yo digo, tremenda novedad que tiembla en Chile. Y hay gente, hermano, que se desespera porque le llega un WhatsApp. Esto es lo que nos ha sido dado. Si algo has de temerle, no es al WhatsApp, témele a esto. Camina en virtud de esta verdad. Bendito sea el Señor. Y no corras, pueblo de Dios, a esconderte a las colinas, a esperar el retorno del Señor. No vayas a una cueva y allí esperar que pase el tiempo y amanezcas un día y solo mires, vino el Señor y no vino, ay, me escondo otra vez. No vivas en un eterno chasco, en un eterno fiasco, como los seguidores de Miller. Vive el Evangelio en tu entorno, allí donde estás, en tu trabajo, en tu familia, en tu universidad, en tu colegio, en tu barrio. Vive el Evangelio, dalo a conocer. Tienes un llamado demasiado alto, una comisión extremadamente maravillosa, trascendente y peligrosa a la vez, dulce y amarga. Pero consideremos que esa palabra que creó todo lo que existe, hermano, es la palabra que gobierna el cielo y la tierra. Es la palabra que gobierna sobre el mar y la tierra, que se nos dijo tantas veces, hermanos, dentro de este capítulo. Esa palabra es la que gobierna, esa palabra es la que da salvación eterna al predicador que se rinde a ella, al pecador, hermanos, que se rinde al Evangelio. Él recibe vida, es la que nos comisiona, hermanos, es la que nos da qué hablar, es la que nos dice lo que tenemos que decir. Sin duda, hermanos, es una tarea muy grande, más grande que todos nosotros juntos, que somos pequeños vasos de barro imperfectos. Hombres pecadores también somos. Pero debemos anunciar la salvación a otros pecadores también. Qué gloriosa comisión. Hermanos, tenemos un conocimiento anticipado del final de la historia. ¿Se acuerda usted del viejito que estaba leyendo el Apocalipsis y los dos teólogos que llegaron al lado? ¿Entiende lo que lee? Sí, al final ganamos. ¿Cierto? Sabemos que ganamos. Sabemos quién vence la historia. Pero hermanos, eso no es excusa para tomar una posición cómoda. Debemos, hermanos, esperar el día final, considerando que todavía tenemos que vivir y predicar el Evangelio. Debemos seguir peleando la buena batalla. Debemos ser fieles a la palabra que el Señor ha hablado en las Escrituras, porque ellas son la que da vida y a la vez condena al hombre en la tierra. No solamente la cargues, no solamente la tengas en un estante, no solamente la uses en tu cartera o la lleves en tu auto y la leas cuando te toca predicar. Cómela, que sea tu alimento y la fortaleza de tu vida. Que de ahí vengan las energías para seguir cuando estás triste y no puedes más. Yo sé que, hermano, uno como pastor y con mi esposa lo practicamos constantemente cuando visitamos, asistimos, aconsejamos. Nos hemos dado cuenta, hermano, de que hay momentos, circunstancias en los que tú puedas decir que venga de ti, suena tan vacío e inútil. Suena tan inútil, tan cliché a veces. Pero, hermanos, hay algo que sí alimenta el corazón y que es dulce a tu paladar, la palabra del Señor. Puede que yo no tenga mi última palabra, puede que mi Señora con toda su sabiduría no tenga la palabra perfecta para las circunstancias, pero sí hay un Dios que habla y que te está hablando a ti también hoy. Come la palabra
y que ella sea tu vida. La gracia y paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Oremos al Señor. Amado Dios, bendito eres tú por siempre. Maravilloso y glorioso eres tú. Te adoramos a esta hora por cuanto tú conoces todo, incluyendo nuestro débil corazón, incluyendo, Señor, nuestra vida llena de faltas e imperfecciones. Estamos delante de ti, mi Dios, absolutamente conscientes de que para una cosa tan grande no tenemos, Señor, las fuerzas, de que somos superados muchas veces por las circunstancias. Pero que tu palabra sea nuestro alimento, que tu palabra sea, Señor, la miel a nuestro paladar, que nos dé la fortaleza para seguir, que sea la regla que nos conduzca a la verdad, que sea la luz en la oscuridad que muchas veces estamos viviendo. Señor, ayúdanos. Sé que aún tú vuelves por tu pueblo. Aún debemos esperar, pero mientras esperamos, Señor, no debemos estar pasivos y escondidos, sino que viviendo conforme a tu voluntad. Gracias te damos, mi Señor, porque nos permites iniciar este mes de la Biblia considerando tu palabra, mi Dios, dentro de tu plan perfecto para la consumación del misterio de tu decreto. Tú, Señor, eres bueno y fiel y has hablado a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí hoy. Tu presencia se hace presente en medio de nosotros a través de tu palabra. Pedimos ahora que bendigas a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de gracia y paz les bendiga, amados hermanos.